Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, quiero darte las gracias por escuchar este episodio del podcast Cuida tu Vista. Y si además eres de los que sigues habitualmente el blog o el propio podcast, pues gracias de corazón, porque de hecho sin ti nada de esto tendría sentido. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque además me acompaña Enrique Sánchez, que aparte de gran amigo es un optometrista especializado en baja visión, con muchísimos años de experiencia atendiendo a pacientes y que actualmente trabaja en España para una empresa sueca que distribuye ayudas de baja visión y filtros selectivos de múltiples tipos que fabrican ellos. Es decir, Enrique no solo tiene la experiencia clínica del día a día, sino que además conoce de primera mano la tecnología y los desarrollos más avanzados en este campo. Por eso, Enrique es la persona perfecta para ayudarnos a entender mejor qué hay detrás de las llamadas gafas para dormir. En los próximos minutos, con Enrique como protagonista, vas a descubrir por qué la mayoría de las gafas que se venden como solución en realidad no cumplen con lo que prometen. ¿Qué relación tiene la luz azul con tu cerebro y con la melatonina, la hormona que regula tu sueño? ¿Cuáles son las células de la retina que ahora sabemos que influyen directamente en los ciclos del sueño y cómo funcionan estas células? Y, importante, ¿cuál es el detalle técnico que diferencia un filtro eficaz de un filtro que es un simple truco de marketing? Porque ya te adelanto que la inmensa mayoría de gafas que se están vendiendo pensadas para dormir o mejorar el descanso no valen para esto. Además, hablaremos de los estudios científicos más recientes, de los errores más comunes al elegir unas gafas de este tipo y de cómo combinarlas con hábitos sencillos que pueden transformar tu descanso. Así que quédate porque con Enrique como invitado lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la manera en la que entiendes la luz artificial, las pantallas y hasta tus noches de sueño. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, pues nada, encantado de estar aquí un ratillo contigo y espero que el tema del que vamos a hablar hoy pues sea interesante para todos. Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado en muchas cosas juntos, pero un lujo como siempre estar aquí contigo. Bueno, Enrique es un fichaje como suelen ser los fichajes que veis aquí pasar por el podcast. O sea, estamos hablando, aparte de la presentación que ya os hice antes, pues es un optometrista que ha pasado muchísimos años trabajando en óptica con miles y miles de pacientes. Entonces, tiene esa experiencia real y encima tiene todo lo que es el conocimiento profundo y más al trabajar en una empresa que se dedica a tema de ayudas de baja visión, pero mucho de filtros selectivos y filtros especiales, lentes especiales, y entonces no podíamos tener mejor persona que Enrique para hablar de todo lo que se refiere a filtros especiales y gafas para ayudarnos a dormir, o por lo menos eso es lo que teóricamente prometen, que vamos a ver si es posible o no es posible. Y ahora, antes de meternos en faena con las primeras preguntas, quiero decirte algo súper importante. Este episodio del podcast va acompañado de un súper artículo hecho por Enrique Sánchez con muchísima información complementaria. Lo tienes, si entras desde una aplicación de podcast, lo tienes en la descripción y si no, pues búscalo en cuidatuvista.com en el blog. Y también saber que si te interesan estos temas y quieres seguir los mejores consejos para cuidar tu vista, desde la página cuidatuvista.com/podcast, aparte de poder escuchar todos los episodios del podcast, también te puedes suscribir a la newsletter del blog y si lo haces tendrás un estupendo regalo de bienvenida y una serie de consejos super top que te iré enviando por email.
Bueno, pues vamos ya a la primera pregunta, Enrique. ¿Por qué crees que este tema de las gafas para dormir genera tanto interés y también tanta polémica, Enrique? Bueno, aquí el tema de los filtros selectivos siempre es un tema que genera mucha controversia. Se han mezclado conceptos. Lo que es el concepto de un filtro selectivo, pues como que se ha tergiversado un poco. Está, hay un poco de desorientación en general, tanto en el público como en nosotros mismos, en los profesionales. Nos cuesta a veces el diferenciar en lo que realmente es un filtro selectivo y lo que no lo es. Perdona un momento, porque es que las personas que nos están escuchando seguramente es la primera vez que oyen hablar de filtros selectivos y han oído hablar mucho de filtros de luz azul. Y esto es que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar de gafas para dormir. Entonces, si nos puedes aclarar un poquito qué es un filtro selectivo de un modo rápido, pues te quedaré agradecido porque tenemos que empezar a hablar con propiedad y a pedir las cosas como son, no como nos dicen muchas veces, ¿no? Básicamente, un filtro selectivo es una lente con color, está coloreada con un tinte especial que bloquea ciertas longitudes de onda según nosotros queramos. Entonces, podemos hacer filtros selectivos que bloqueen una parte de la luz azul o toda la luz azul, pero básicamente es una lente coloreada con un tono. El tono va a ir en función de la luz que bloquee y deja pasar prácticamente todo el resto de las longitudes de onda. Perfecto. Y entonces aquí, para que la gente entienda un poquito, la luz visible está aproximadamente entre 400 y entre 400 y entre cuántos. La luz visible, no la luz azul. Lo que llamamos el espectro de luz visible es el rango de ese espectro electromagnético de luz al que nuestros ojos son sensibles. Y eso es lo que estimula, lo que provoca todo el proceso de la visión por nuestra parte. Nosotros no vemos la luz de color, sino que para nosotros la luz es transparente, pero está formada por un rango de longitudes de onda que va desde los 390, 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros aproximadamente. Para hacernos una idea, es como cuando vemos un arco iris. La luz de longitud de onda más corta, que serían los 400 nanómetros, es de un tono violeta azulado y de ahí va cambiando el tono hasta los rojos, que son las luces que tienen una longitud de onda más larga. Perfecto. Esto me parece interesantísimo. Y luego ya comentar a mayores que por debajo de la luz visible, por debajo de 400, están los ultravioletas, que sí que son problemáticos, pero que la inmensa mayoría de las lentes que se ponen ahora ya filtran ultravioletas por defecto. Pero luego, a nivel de filtros que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, ahora con un tratamiento de antirreflejante o con un tratamiento con un pequeño filtro, pues estos, todos los que son transparentes y que vemos las cosas de su color, realmente no tienen un filtro azul. ¿Cómo funcionan estos tratamientos para entenderlo? Porque así luego enganchamos con la otra parte, que es saber distinguir las gafas que nos pueden ayudar o las lentes que nos pueden ayudar y las que no. Podemos hablar de diferentes formas de bloquear la luz, la luz azul o la que sea. Una es a base de tratamientos en la superficie de la lente que bloquean ciertas longitudes de onda por reflexión. Y otras formas de bloquearla son lentes que llevan ese tinte en la masa de la lente y que bloquean las longitudes de onda porque las absorben, la luz que les llega la absorbe. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos tratamientos, estos filtros de luz azul, que ha hablado mucho de ellos en los últimos años, no llegan a bloquear muchos de ellos pues hace poquito tiempo, en el 2023, si no me equivoco. Hizo una publicación la SEO de la Sociedad Española de Optometría en la que analizaba varios de estas lentes y realmente lo que bloquean es el ultravioleta completamente, que muchas lentes
ya la bloquean por la misma masa, por el material del que están hechos, con lo cual no haría falta. Y bloquean también un poquito del espectro visible a partir de los 400 nanómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte del espectro visible que bloquean es muy, muy pequeña. La mayoría se quedan en el violeta como mucho y en ningún caso llegan a bloquear más de 440 nanómetros en uno o dos, que son los que llegarían. Pero esta luz no sería suficiente para el tema del que vamos a hablar hoy, ese bloqueo. Vale, entonces, para entenderlo un poquito mejor, el por qué estamos hablando de este tema de filtros selectivos, de filtros de mal llamados de luz azul, porque la inmensa mayoría realmente no son filtros de luz azul o filtran muy poquita, pero sí existen filtros de luz azul que son los adecuados. Pero ¿por qué la luz azul tiene influencia en que si se filtra se pueda dormir mejor o no? ¿En qué se basa todo esto? Fisiológicamente, ¿qué interviene? ¿Qué estudios hay para poder pensar que con unas gafas podemos conseguir que se duerma mejor? Todo esto tiene su origen hace millones de años, cuando nuestros antecesores empezaron a caminar por el mundo. ¿Qué ocurre? Que nosotros nacimos como especie y el resto de las especies que habitan el planeta nacieron adaptados a un mundo que se rige por una serie de ciclos de 24 horas en los que se alternan luz y oscuridad. Una luz muy potente que es la luz solar y oscuridad prácticamente total. Todo esto cambió hace pues aproximadamente pues unos 100 años más o menos, cuando se inventó la bombilla incandescente. Pues llegó Edison e inventó la bombilla. ¿Qué es lo que ocurrió? Ese es un momento a lo largo de nuestra historia que ha cambiado el mundo completamente, porque hasta ese momento solo utilizábamos fuentes de luz, básicamente el fuego, que tiene una intensidad miles y miles de veces inferior a la luz del sol. Entonces nosotros biológicamente nos habíamos adaptado a esos ciclos de luz y oscuridad. Esa luz era una luz de baja intensidad que no alteraba para nada esos ciclos. Perdón, Enrique. Y además, la luz del fuego tampoco tenía componente de luz azul, ¿no? Sí, además cada tipo de luz pues tiene un espectro de emisión que puede emitir luz más cálida o más fría. Si emite una luz más fría, emite más luz azul, y si emite una luz más cálida, pues emite una luz más hacia los rojos. Entonces, a partir de ahí llega Edison, inventa la bombilla. Es un filamento incandescente que sigue emitiendo una luz cálida. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Que a partir de que tenemos estas luces artificiales, podemos alargar el día pues todo el tiempo que queramos. Esta luz incandescente va evolucionando y actualmente prácticamente es sustituida por fuentes de luz de tipo LED. Pues como ya sabe Ramón, sobre todo la luz fría y la neutra, pues tienen un espectro de emisión, un pico de emisión. No es luz continua tampoco, sino que tienen un pico de emisión muy fuerte en los 460 nanómetros aproximadamente, 455, 460 nanómetros. Con lo cual tienen un componente muy alto de luz azul. Y aquí llegamos a la siguiente parte. ¿Por qué estamos hablando tanto de lo que es la luz azul? Pues un poco ya lo hemos anticipado. Biológicamente nos hemos adaptado a estos ritmos, a estos ciclos de luz-oscuridad, y dentro de nuestra retina pues ya sabemos que hay una serie de células que son los fotorreceptores. Los fotorreceptores detectan la luz, la transforman en impulsos nerviosos y con ello pues se forma lo que son las imágenes. Se establece todo el proceso de la visión. Pero hay estos fotorreceptores, pues fundamental, básicamente son, vamos a decir, de dos tipos, los conos y los bastones. Y hay un tercer tipo, una tercera célula que también se comporta como un fotorreceptor,
pero que no interviene en la formación de la imagen, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que se descubrieron hace relativamente poco, pues a principios de este siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa con estas células? Tienen un pico máximo de sensibilidad a la luz que está en los 480 nanómetros, que es un espectro corresponde al espectro de luz azul. Y no intervienen en la visión, sino que van hacia otra parte del cerebro que sí que participan en ciertos ritmos biológicos. Y uno de ellos es en la supresión o no de una hormona que es la melatonina. Entonces, la melatonina lo que hace es que cuando se segrega tenemos esa sensación de sueño y nuestro organismo nos está diciendo que es de noche y que tenemos que ir a dormir. Cuando hay mucha luz, cuando es de día, hay luz azul. Estas células fotosensibles se estimulan y inhiben la producción de melatonina, con lo cual nosotros pues nos mantenemos más despiertos y demás. Y por eso es este ritmo circadiano que lo que ocurre ahora con esta estimulación o sobreestimulación luminosa en la que utilizamos en nuestras casas fuentes de luz LED, en el exterior también, y luego pasamos muchas horas pues enfrente de una pantalla de ordenador, con el móvil y demás, todo eso hace que tengamos una sobreestimulación luminosa, nos llega mucha luz azul y nuestro organismo nos está diciendo que sigue siendo de día y por lo tanto pues no llegamos a tener esa sensación de sueño. Bueno, pues aquí ya tenemos muchos temas sobre la mesa súper interesantes que ya nos dicen un poquito que si se quiere conseguir ese efecto de filtro, lo que tenemos que es intentar que se filtre la luz por debajo de 480 nanómetros como mínimo. Y eso sería la luz azul turquesa, la luz azul, y es la luz que no filtran la inmensa mayoría de los llamados filtros de luz azul, incluso lentes amarillas y algunas lentes naranjas que se están vendiendo como gafas para dormir o para protección de ordenador, ¿no? Entonces, ya lo hablábamos antes, ¿qué se puede hacer entonces? Se puede poner un filtro, en el caso de gafas, que esté por encima de los 480 nanómetros para de ese modo asegurar que esa parte de las células ganglionares que funcionan, inhiben lo que es la producción de melatonina si reciben luz azul, que no la reciban y que entonces que puedan ayudar para el sueño, ¿no? ¿Y hay algún estudio que nos lo demuestra y que nos puede confirmar esto? Sí, con los filtros selectivos, los filtros en general, los estudios son complicados. O sea, es que es complicado el tener evidencia. Pero sí que va habiendo ya artículos en los que se ha conseguido medir la concentración de melatonina antes y durante el uso de un filtro selectivo. En el artículo que vais a tener en el blog de Cuida tu Vista. Perdona, que lo tienes en la gente que no entra a través del blog, que entra a través de una aplicación de podcast. En la descripción tendrá el artículo sobre gafas para dormir, en la que están enlazados varios artículos científicos que hablan de esto. Sí, concretamente hay 3 y uno de ellos es interesante porque compara lo que es esta aplicación que varía la temperatura de color de la pantalla de los móviles con el uso del filtro selectivo. Esta aplicación vieron que es muy útil, pero siempre que se combine además con la reducción del brillo de la pantalla. Vale, la intensidad, ya no el tipo de luz, sino la intensidad. Eso es. Si no reduces también la intensidad de la pantalla, prácticamente no hace efecto. Y es interesante porque trabajaron con un filtro selectivo que bloqueaba la luz que le llegaba a la lente por debajo de los 530 nanómetros, con lo cual así se aseguraban de que no llegaba nada de luz azul. Y vieron que se estimulaba la melatonina un 40% más que solamente con el uso de la aplicación. En principio ellos sí que vieron que el filtro selectivo, o sí que como conclusión se puede sacar aquí en este estudio, es que el filtro selectivo es un
es más eficiente a la hora de reducir la cantidad de luz azul que llega a nuestros ojos que solamente la aplicación. Aquí me gustaría comentar varias cosas. Una, yo he podido probar un filtro 550, en este caso un suplemento que me facilitó Enrique. Y respecto a otras gafas supuestamente para dormir, ya lo primero que noté es que cuando miro una luz LED azul, me desaparece el azul. Y con otras supuestamente que sí eran para dormir de color naranja, no tan oscuras, pero de color naranja también, pues sí que veía la luz azul. Eso quiere decir que no estaban filtrando toda la luz azul y esta, sin embargo, sí lo hace, ¿no? Y por otro lado, también decir que formas también de conseguir un efecto parecido y a veces mejor que con la aplicación de Apple de los iPhone, iPad y demás. Todo esto en el blog, en la sección de luz azul, pues ahí tengo mucha información en filtros de luz azul y en el tipo de iluminación. Se puede también modificar la temperatura, lo que hablaba Enrique de la luz fría, que es la luz blanca, pues se pueden poner bombillas en los sitios donde estás por la noche de temperatura muy cálida, de 2700 grados Kelvin. Todas las bombillas vienen marcadas con esa temperatura y esa es prácticamente con cero de luz azul. Y también hay lámparas, paneles de LED, etcétera, que pueden trabajar con varias longitudes de onda diferente, con luz blanca por el día y por la noche se puede cambiar a luz cálida. Y luego también hay aplicaciones de ordenador que te permiten filtrar de modo dinámico en función de la hora del día, más luz o menos luz azul, ¿no? Entonces, al final a lo que vamos es que no vale cualquier gafa y que decir que con unas gafas vas a poder dormir bien, pues depende de muchos factores. Pero el primero es que realmente que cubran lo que piden y el 99% probablemente no lo están haciendo, por lo menos no lo hacen del modo adecuado, ¿no? Sí, eso es importante. Lo primero es importante dónde me compro estas gafas. O sea, tengo que ir a un centro con un optometrista, a una óptica, y comprarme las gafas. No es recomendable el comprarlas para tener todos eso, el estar seguro de que filtra la luz azul y de que es la gafa correcta. La única forma es eso, el comprarla a través de un optometrista. Es importante lo que comentas tú, Ramón, porque no es lo mismo una lente tintada que un filtro selectivo. Un filtro selectivo hemos comentado que es una lente tintada, pero es una lente con un tinte específico que tiene unas características y que cumple una normativa de dispositivo médico de la Unión Europea. Una lente con un tinte rojo puede ser que ocurra lo que tú comentas, Ramón. En un filtro selectivo, el tono de la lente va a ir en función de la longitud de onda que corte. Un filtro que corta la luz de 450 nanómetros para abajo va a tener un tono amarillo y cuando nos la ponemos y miramos una luz azul, la vamos a ver ya un poquito grisácea. A partir de 511 nanómetros, directamente ya no vamos a ver la luz azul, la vamos a ver gris o tirando a negra. Y con el filtro 550, que es el que tú has estado usando, pues directamente ahí sí que ya te estás asegurando que ahí ya no te va a llegar prácticamente nada de luz azul. Pues mira, Enrique, aquí nos adelantamos ya a una pregunta que nos hizo a través del canal de Telegram Vicent. ¿Todos los filtros de color rojo son válidos para conseguir el efecto deseado o deben de ser filtros de una longitud de onda específica? Y aquí ya la respuesta es por encima de 525 sería lo ideal, ¿no? Sí, a partir si queremos asegurarnos que estamos bloqueando toda la luz azul, tendríamos que usar un filtro selectivo con un corte a partir de 511, 527 nanómetros para asegurarnos que estamos bloqueando toda la longitud, toda la luz de longitud de onda, azul, violeta e incluso ultravioleta y demás. Y en estos filtros, además, pues hay unas gráficas en las que se puede ver exactamente el corte que hacen. Y aquí también yo he visto filtros amarillos que dicen que cortan la luz
en Amazon, etcétera, en algunos sitios, toda la luz azul, y es imposible que un filtro amarillo elimine la luz azul. Entonces, ¿qué gafas no sirven realmente para o no servirían adecuadamente para dormir? Y antes de responder a esta pregunta tan importante, déjame hacer un pequeño paréntesis, sobre todo para quienes sois optometristas y estáis al otro lado escuchándonos. Sé que a veces hablamos de conceptos muy básicos para vosotros y podéis pensar, eso ya lo sé, os pido disculpas, aunque más bien es un gracias, porque este podcast está pensado más para el público general, pero también hay muchos profesionales que lo siguen y para mí es un lujo que lo estéis haciendo. Y ya que muchos sois colegas de profesión o bastantes, aprovecho para contaros que además del blog Cuida tu Vista, participo también en Ópticas Digitales, un proyecto en el que desarrollamos estrategias digitales a medida para ópticas, desde diseño y optimización web, SEO local, hasta consultoría y estrategia digital personalizada. Así que si tienes una óptica y quieres que tu negocio brille, puedes encontrar toda la información en ópticasdigitales.com. Y ahora sí, seguimos con la entrevista y con la respuesta de Enrique. La primera que no nos valdría son todos lo que llamamos filtros de luz azul, que sean con tratamientos antirreflejantes y demás, porque nos estamos quedando por debajo de los 480 nanómetros, que es la luz azul a la que participa en estos ritmos circadianos. Que es cierto, aquí hay otro estudio, ¿no?, que habla de cuál es la luz que más influye en la producción de melatonina. Era entre 460 y 480 nanómetros, ¿puede ser? Sí, hay otro estudio que lo tenemos ahí referenciado, que habla de eso, de la influencia de la luz azul en el sueño. Y sí que habla de eso, de entre 460 y 480 nanómetros. Todos estos estudios están basados en eso, en el pico de máxima sensibilidad de estas células ganglionales intrínsecamente fotosensibles que se encuentran en nuestra retina y que participan en estos ritmos. Entonces, bueno, vamos a ver, el principal error de compra entonces es hacer caso a los mensajes de marketing, que luego también vamos a hablar un poquito de que, oye, que las gafas para dormir no son tampoco la panacea, ¿no? Pero los principales errores de compra es que muchas veces podemos comprar gafas que nos anuncian que son gafas para ayudar a dormir, no exactamente para dormir, no creo que lleguen a esos extremos del marketing, pero bueno, seguramente sí. Y entonces, ¿qué es lo que habría que evitar? Pues todas, las gafas amarillas, gafas naranjas, dependería, porque podría ser coloreada, pero sin embargo no filtrar correctamente. Entonces, aquí el que quiere ir a lo seguro tiene que ir a una lente que sea un dispositivo controlado por sanidad y que se sepan las gráficas exactas que corten por ahí, y esos no se encuentran o es muy difícil encontrarlos. Por eso lo que decía Enrique de mejor acudir a una óptica y decir quiero un filtro en vez de para dormir, porque a lo mejor los profesionales, como decía él en su momento, también hay cierta confusión, que sea de 511 para arriba, 511 o 525 o 550, ¿no? Sí, eso es. Yo para asegurarme lo que haría sería ir, pues eso, a un centro y pedir un filtro selectivo con un corte de 527 o 550 nanómetros. Perfecto. Pero bueno, ahora vamos también a poner las cosas en su sitio, porque aquí estamos hablando de que hay otras opciones también de filtrar la luz a través de la iluminación, conseguir una iluminación que afecte menos. También lo de la intensidad es muy importante, pero tampoco podemos decir que por tener unas gafas de estas vamos a arreglar nuestros problemas de sueño, que no son la panacea. No son la panacea. Hay casos en los que hemos visto que han ido muy bien y otros que no han funcionado tan bien. Y luego es importante el tener ciertos hábitos de vida saludable que van a influir también en nuestro sueño. Pues la alimentación es fundamental y aquí pues tendríamos que invitar también a un nutricionista para
el que seguro que nos iba a dar 1000 recomendaciones, pues del uso pues el no hacer una comida muy copiosa a última hora del día y de ciertos alimentos que van a ser estimulantes y que si los tomamos de noche, pues no es recomendable para que podamos dormir. Y luego también es importante el tener en cuenta que hay casos en alteraciones de sueño que son patológicas y que en ningún caso una gafa de color rojo, un filtro selectivo, va a sustituir a ningún tratamiento médico que nos esté llevando nuestro médico en una unidad del sueño, etcétera. También es recomendable no utilizar dispositivos electrónicos en las 2 horas previas a dormir, precisamente para reducir esta sobreestimulación luminosa y demás. Estamos hablando de cosas, cada uno que haga su check, ¿no? Lo de las 2 horas antes sin usar dispositivos, la verdad es que es muy difícil, pero hay que, por lo menos, que cada uno intente el reducirlo o no, por lo menos no estar en la cama con el móvil viendo una serie, porque encima luego todo lo que sea vídeos o cosas que sean más activas, lo que hay que hacer es relajarse y no activarse, ¿no? Entonces, de poco vale el ponerse unas gafas para dormir y estar viendo una película de terror. Bueno, a lo mejor hay gente que duerme muy bien después de ver una película de terror. O a veces ver las noticias, ¿no? Que da más miedo, ¿no? O escuchar a nuestros políticos, que también da miedo. En fin, yo creo que hemos aquí dado unas claves, pero el que quiera profundizar más, la verdad es que en el artículo explicamos mucho más, es un articulazo. Hay gente famosa que no se puede mencionar que ya está usando estos filtros y que le están funcionando muy bien. Hay evidencia científica, falta mucho por investigar, pero ya hay evidencia científica que nos dice claramente que tienen que filtrar por encima de un nivel y en este caso, pues yo creo que nos vale mucho ya de tener una orientación, ¿no? Y ahora, antes de pasar a las claves finales, algo súper importante. Estamos hablando de que ya hemos comprado unas gafas con los filtros adecuados, un filtro selectivo, por encima de los 500 nanómetros a ser posible, o qué es lo que debe de ser, y cómo se utilizaría y qué formatos hay de lentes para poder utilizarlas. Lo que se recomienda que en el uso de estos filtros es usarlas pues lo que son las 2 horas aproximadamente antes de irnos a dormir. El efecto no va a ser inmediato, esto no es magia, lo tenemos que poner y pues a lo largo de los días iremos notando poquito a poco que van funcionando cada vez mejor. Más o menos en un par de semanas ya podremos saber si las gafas no son útiles o no. Y luego, en cuanto a formatos, hay diferentes formatos. Hay unas gafas que llamamos cover, que se ponen encima de mi gafa graduada. A mí me gustan mucho porque tienen protección por la parte superior y los laterales y no nos entra nada de luz por la periferia. Otra forma de utilizarlas, pues es con un suplemento que tiene como una pinza. Lo enganchamos al puente de nuestra gafa y ese suplemento pues se levanta y se baja y tendríamos ahí el filtro. Se puede hacer también una gafa graduada con el filtro selectivo, es más cara, claro. Quien no tiene graduación, pues ya las hay ya neutras en graduación, ¿no? Claro, podría hacerme una gafa neutra, puede ser una de estas BioCover que comentaba antes o cualquier otro modelo que lo podemos usar con unas lentes neutras. En el artículo, de todos modos, tenéis los datos de Enrique para que si alguien tiene alguna duda que pueda contactarlo. Yo creo que ya nos podemos pasar a las 5 claves finales del episodio, Enrique. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Pues dale. Clave número 1. Compra siempre gafas certificadas con filtros selectivos que corten por encima de 527 nanómetros. Clave número 2. Usa las gafas al menos 2 horas antes de acostarte. Clave número 3. Reduce el uso de pantallas LED por la noche. Si las tienes que utilizar, controla el brillo, aunque sigas usando estas gafas. Clave número 4. Combina siempre las gafas con buenos hábitos de sueño, rutinas, alimentación, ejercicio, etc.
Y por último, la clave número 5 es, si tienes problemas o alteraciones de sueño graves, acude primero a tu médico y utiliza las gafas solamente como apoyo. Nunca van a ser un sustituto de los tratamientos médicos. Enrique, ha sido fantástico contar contigo y que abras un poquito la mente de la gente, porque sobre estos temas de gafas para dormir y filtros de luz azul hay muchísima confusión entre tanto ciudadanos de a pie como profesionales, y también mucho marketing y mucho engaño. A veces engaños a propósito y otras veces engaños por desconocimiento, ¿no? Así que en nombre de todos los lectores del blog Cuida tu Vista y los escuchantes del podcast, pues te doy las gracias. Bueno, muchas gracias a todos los escuchantes y a ti, Ramón, por contar conmigo, y espero que se hayan aclarado algunas dudas y que haya sido útil. Muchas gracias, un lujo como siempre. Un abrazo muy grande. Hasta la vista.